Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Muy estimadas familias, muy queridos amigos, salve María, bienvenidos una vez más a Conversando con los Caballeros de la Virgen, con temas siempre de la fe, ¿no? Profundizar en la fe, esto lo decimos siempre, pero es importante, porque si no, no vamos a ser consecuentes con ella y cuando nos pongamos delante de Dios, pues nos va a preguntar en función de qué vivimos. Hoy vamos a conversar sobre este tema de 10 consejos prácticos al mismo tiempo trascendentales, ¿no? Para alcanzar la santidad. Nos acompaña, como ustedes ya pueden ver acá, el hermano Francisco, que muy juicioso fue quien separó estos 10 puntos, que son una recomendación hecha por el doctor Plinio Correa de Oliveira, el inspirador de los Caballeros de la Virgen, Heraldos del Evangelio, en un artículo que él publicó en la década del 40, ¿no? El 40, sí. Ahora es impresionante cómo desde allá, o sea, parece para hoy en día. Cuando nos empecemos a decir, me dice, wow, pero este hombre es impresionante. Porque caen anillo al dedo a nuestra situación actual. Total. Cada uno son los 10 consejos de vida espiritual. Total, es impresionante. Total. Este artículo lo tuvo que, década del 40, él lo tuvo que haber escrito en el periódico que él tenía, ¿no? Del Legionario era. El Legionario, sí, porque él era el presidente de la Junta Arquidiocesana de la Acción Católica, y ese periódico, que era una hojita dominical así mínima, él la convirtió en un periódico semanario que comenzó a repercutir en todo Brasil y en el mundo entero, ¿no? Total, porque era como que ver las noticias de la actualidad desde una visualización católica. Imagínense que tuviésemos eso hoy día, que los noticieros mostrasen la noticia, pero ¿cómo debe ver la noticia un católico? Un hurto o un asesinato, un acto de corrupción, que sería súper interesante. Yo creo que en el Reino de María las noticias deberían ser así, ¿no? Como el doctor Plinio idealizó ese periódico, y por eso como que cayó muy bien ese periódico, y no solo se quedó en un periódico de parroquia que era cumplió años el párroco, está un integrante más en la Legión de María, sino que cambió con una visualización global impresionante y era leído en muchas partes del mundo, ¿no? No, y con comentarios. Le tocó la época de la Segunda Guerra Mundial, y hacía comentarios impresionantes, incluso proféticos. Previó muchas cosas que están aconteciendo hoy en día, pero muchísimas. Sí. Por ejemplo, en esa época, la década del fin, ya no estamos desviando del tema, pero es Conversando con los Caballeros de la Virgen. Aquí es claro. No es una conferencia, ¿no? No, por eso. Pero escribió varios artículos previendo que la amenaza en década del 30 y del 40, ¿no? Que la amenaza para el mundo occidental era el peligro musulmán, que en la época eran los países por allá que no contaban mucho. Y hoy en día, mire que Europa entera está siendo invadida por musulmanes, y el mundo entero está al borde de una guerra mundial por la agresividad de esas naciones, y él lo previó hace... Bueno, hay un tema por ahí más adelante en un podcast, ¿no? Que va a hablar de esto un poco más a fondo. Sí. Como que el tema le gusta mucho. Sí. Pero no lo vi en la vista de invitados. Creo que hay que ponerlo ahí. Incluso previó un pacto secreto que hizo en la época Hitler con Rusia, con Stalin, que supuestamente eran los dos enemigos, los contrincantes. Tú escribió estos dos se van a aliar contra Occidente, porque los dos son enemigos de la civilización occidental, y tarde o temprano se van a unir. Y pasó el tiempo, no mucho, y salió a la luz pública que habían hecho un tratado de no agresión. Pacto de no solo no agresión, de colaboración. Ribbentrop-Molotov, que hasta lo llamó el obispo de San Pablo, lo llamó doctor Plinio. ¿Usted cómo supo que eso iba a pasar? Él dijo, no, yo hago un análisis católico de los acontecimientos. Es un carisma profético. Claro. Total. Cómo Dios se vale de eso, y él da una interpretación como que con los ojos de Dios, ¿no? Y eso era lo que la gente hay que ver quería. Lo que los ojos de Dios le mostraron de la vida espiritual, del combate espiritual. Exactamente. No de la Segunda Guerra Mundial, sino Bueno, esos artículos creo que existen, ¿no? Del Legionario, deben encontrarse todavía. Sí. Nosotros tenemos muchos de ellos pero no sé si de repente en internet se va a encontrar mucha cosa, porque realmente en concreto
Era solo comenzar la lectura, leer el primer párrafo que usted decía, no, espere, pare, que aquí hay tanta profundidad. Total. Y después una elevación con la que él se expresa que es muy agradable. Sí. Y además es muy bonito porque, claro, él hizo estudios y evidentemente hay muchos tratados de vida espiritual, de teología sobre el camino de la perfección y tal, y muchos de estos puntos esos tratadistas hablan de ellos. Pero estos consejos en particular fue la observación que él en la experiencia, en su apostolado católico, él fue viendo y entonces los empezó a enumerar, o sea, fue algo que él sacó de su observación directa de la realidad, ¿no? Impresionante. Muy lindo. Muy bueno, entonces pues vamos manos a la obra, porque son realmente muy buenos, muy interesantes y aplicables por cualquier cristiano. Sí. O sea, recomendado a todos los que nos ven, tomen nota, porque son 10 consejos que nos van a cambiar la vida. Literal. Sí, pues si se hace caso, ¿eh? Claro, exactamente. Entonces, primer consejo, San Francisco. Bueno, yo el primer consejo, el Pío no le pone aquí un nombre propiamente, lo trata, pero él habla de la vigilancia, como un católico debe llevar una vida de vigilancia. Vigilancia habla de lucha, porque uno tiene vigilancia cuando hay un peligro, hay un enemigo que lo va a atacar. Entonces usted está vigilante ante un posible ataque del enemigo. Entonces esto es una visión muy de él, muy del doctor Plinio, que la vida hay que concebirla como un combate, bueno, y es de la Iglesia Católica, además. Él, en ese libro que él había escrito en defensa de la acción católica, él decía cómo había una moda, imagínense, estamos hablando del año 43, ¿no? Pero hoy día uno ve todavía eso muy arraigado. Una moda de tener una visión unilateral de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Dios del amor, el Dios de la caridad, el Dios del perdón. Pero como que se eliminan otros atributos de nuestro Señor. Él es justo, Él es severo. Tuvo manifestaciones de cólera, de ira, con esas palabras narra el Evangelio, que él miró con ira a los fariseos cuando hicieron una de esas celadas. Entonces él recomendaba ser como la paloma, pero también como la serpiente, ¿no? Y ahí está esa visión completa de nuestro Señor Jesucristo, y en eso se alinea este tema de la vigilancia, porque no se puede vivir la fe con una cierta ingenuidad de que, no, entonces todo va a estar bien y ya, yo tengo un poquito de fe en Dios y ya me salvo. Y resulta que no es así. Y esa es una de las armas, digamos, más astutas y más eficaces del demonio para conquistar las almas. Porque cuando el alma cree, o sea, quien quiere llevar el camino de la santidad cree que todo es un camino de rosas y que sonriendo, dialogando con el enemigo, con el demonio, las cosas se arreglan sin esfuerzo, sin lucha, sin combate. Entonces, claro, es hacer con que los buenos bajen la guardia y el mal toma cuenta. O sea, la fuerza del demonio. El demonio es un derrotado, el demonio no tiene fuerza. Total. Él actúa en la medida que Dios le permite y en la medida que nosotros le abramos la puerta. Entonces, si somos vigilantes con relación al demonio, los ataques del demonio, con relación a nosotros mismos, que es uno de los puntos que siguen, en esa medida no sucumbiremos en el combate porque estamos con las armas listos para rechazar las tentaciones, las presiones del mundo, las malas inclinaciones. Esa actitud por eso somos caballeros de la Virgen y por eso Monseñor John y el doctor Pío quisieron resaltar esa nota militar, porque por esa actitud mole un poco romántica, sentimental de la piedad, fue que el demonio tomó cuenta del mundo. Total. Por los católicos no ser astutos, no ser vigilantes. Entonces el demonio tomó cuenta del mundo porque la Iglesia, el mundo católico perdió esa actitud militante. Sí. ¿Se acuerda ese hecho que el doctor Pino contó en varias conferencias, ¿no? Que él decía, una monja de clausura que tenía que ir de un lado a otro, la cambiaron de monasterio, ¿no? Y ella entró a la vida religiosa con sus compañeras en la época en que las calles todavía eran en esos paralelepípedos, como se dice en español, esos como que esos bloquecitos de piedra, adoquines de piedra. Y claro, una carroza, la persona iba saltando el tiempo entero, no era muy cómodo viajar así. Pero ella entra y recibe noticia de que había una cosa nueva que se llamaba el asfalto. Y ahí la monja tuvo que ser trasladada de un lugar a otro.
Y ahí llegó al otro convento y las monjas le dicen, cuéntanos cómo es el asfalto, cómo es eso, que realmente es muy suave. Y ella dice, es amplio, rápido y cómodo como el camino al infierno. Tal cual. Ahí está. Si el alma no vigila, coge la autopista de la perdición. Perdón. No, que ahí justamente Dr. Pinedo dice que debemos abrir los ojos a la realidad que nos rodea. Porque ya hoy en día solo salir al mundo y ver cómo está la situación, que es evidente que es necesario que Dios intervenga, es necesario la cercanía con Dios, es necesario, o sea, es una realidad que es patente, pero por esa mentalidad que nos vende el mundo, nosotros cerramos los ojos, queremos hacernos una idea distinta. Inclusive recordamos que un primer sábado en una parroquia que estaba haciendo, que un padre, un hermano, no me acuerdo quién fue, que hizo una meditación de primer sábado de mes y comentaba justamente eso. No, demos cuenta que el mundo necesita estar más cerca de Dios, no sé qué. Y al final llegó una señora, se acercó a una señora y decía, pero usted cómo dice eso es mentira. No ve, mire cómo el mundo está de bien. Y justo había una guerra, no sé qué noticia salía por ahí. Y la señora decía, señora, mire la televisión por lo menos, mire las noticias, ¿no se da cuenta de cómo estamos mal? La señora se cegó ella misma con una idea falsa que le vendió el mundo. Ingenuidad. Y el fruto de esa ingenuidad es que el demonio toma cuenta de nuestras almas de una manera imperceptible. Y cuando empezamos a bajar por esa rampa, cuando nos damos cuenta, ya es tarde. Ya nuestra decadencia, nuestros defectos, nuestros vicios han tomado tal fuerza en nuestra alma que, por no haber tenido esa actitud vigilante de cortar en las primeras manifestaciones que hay del mal. Esa es la cosa, tener esa percepción, ¿no? De esas primeras manifestaciones, porque el doctor Pinedo comentaba en ese libro, el de En Defensa, que ahí es que cuando el demonio consigue ocultar la acción con pequeños síntomas que la persona no percibe, cuando se da cuenta la situación del mundo ya está en un grado de complejidad, fácilmente cae en un falso mesianismo. Claro. Sí, porque ya se entrega, y por eso fue que Hitler tuvo el camino tan abierto, Mussolini, etcétera, porque la gente como que no, guerra no va a haber, ¡pum!, guerra. Y lo mismo en la vida espiritual, no, esto es un pequeño defecto, simplemente esta concesión. No hay que ser pesimista. No hay que ser extremista, fundamentalista, y ahí ya cuando está mar adentro los defectos, porque no fue capaz de percibir la acción del demonio, del enemigo. Y no se quiso dar cuenta. Por ingenuidad. Ahí está el punto. Interesante, ese primer punto, vigilancia. Y de hecho en el Evangelio nuestro Señor dice, vigilad y orad. Y a Monseñor Juan le encantaba en las homilías decir eso. Mire cómo puso primero vigilar, antes que orar. Vigilad y orad. Interesante. Muy bien. Primer punto, vigilancia. De nada sirve rezar mucho si no se tiene esa actitud vigilante, ¿no? Exactamente. Esa actitud de combate. Bueno, ahí usted ahorita que antes de que entrásemos al aire sobre esa vigilancia, esos 3 puntos, ¿no?, que recomendaba Santo Tomás de Aquino: ver, juzgar, actuar. Qué interesante eso. Y ver en sí mismo, juzgar en sí mismo y actuar, decidir. Total. Eso es. Total. Es impresionante porque vamos lo normal y pues hay pueblos que tienen más esa facilidad de caer, ¿no? Muchas veces sucede la cosa y uno directamente va y actúa. Después se da cuenta de qué pasó y ya no es juzgar, sino arrepentirse. Sí. Y ya, desespero. O no lo ve, o lo ve tarde y ya lo hizo y después se arrepiente. Y pausar, examinar las cosas, ver, juzgar, actuar. Ver, juzgar, actuar. Muy bien. Bueno, y ese ver, juzgar y actuar, ahí pasaríamos al segundo punto. Ese ver, juzgar y actuar es contra el peor enemigo de nosotros. ¿Cuál será ese peor enemigo?
O sea, ¿usted nos quiere corchar o quiere que digamos? No. Quiero que los que están oyendo se pregunten. ¿Cuál es nuestro peor enemigo? ¿Cuál será el peor enemigo de nuestra salvación? Porque lo que estamos tratando es de la santificación. Son los pasos, algunos, porque hay muchos, algunos consejos para llegar a la santidad. Entonces, el primer consejo, tener esa actitud militante, pero es muy importante conocer estos puntos y aplicarlos, porque es el aspecto más importante de nuestra vida. Porque todos vamos a morir, todos vamos a ser juzgados y todos vamos a ir a la eternidad y solo hay dos opciones. Entonces, lo que algunos por ahí llaman el gran negocio de la salvación. Es el principal negocio de nuestra vida. Entonces nosotros estudiamos durante años para tener una profesión y para tener de qué vivir y para poder sustentarme a mí, a mi familia, y trabajamos durante años y hacemos negocios para adquirir una mejor posición económica y social y dejarle algo mejor a los hijos. Sí, muy bueno, excelente, maravilloso, pero resulta que todo eso pasa. El principal negocio de nuestra vida es salvar nuestras almas. Entonces, esto no son divagaciones ahí teológicas así en las nubes, no, es algo que a todos nosotros y a todos los que nos están escuchando nos compete. Perdón, paréntesis, pero es impresionante cómo en la vida pastoral aparecen muchísimos casos, pero muchos de señoras ya mayores, sí, mayores, que tienen un fuerte cargo de conciencia porque en la época en que sus hijos estaban creciendo se habían dedicado solo a trabajar y no a formar en ellos la semilla de fe. Y ahora, ya cuando los años pasaron, ven que en sus hijos la semilla que no se sembró pues no fructificó, sus vidas, moralmente hablando, desastrosas, y ya pasó. Ya pasó. Y ya está, y es difícil revertir las cosas. Digamos, si se aplica la oración dedicada, perdón, bueno, pero mejor, o sea, si hay alguien que está en ese estado, ver esto, es que el mejor negocio es el negocio de la salvación, es el más importante. Invertirle a eso y en la formación de los jóvenes, invertirle a eso cuando son niños, cuando todavía son receptivos a estos temas, ¿no? Claro. Bueno, entonces volvemos a levantar la pregunta. Ya algunos estarán pensando, ¿cuál es el peor enemigo de nuestra salvación? Alguien pensará, bueno, pues debe ser el demonio, ¿no? Porque el demonio nos pone tentaciones y nos quiere hacer pecar, y otro dirá, bueno, no sé, son las malas amistades que nos pueden conducir al mal camino. Otro dirá, bueno, el doctor Plinio, que ya lo hemos citado ahora, él se lo escuché yo decir en varias ocasiones. Usted estuvo presente. Él decía, el peor enemigo de Plinio Correa de Oliveira se llama Plinio Correa de Oliveira. Es uno mismo, entonces. Es uno mismo. Es uno mismo, y la tendencia es de olvidarnos de eso. Sí. De vivir optimistas, ilusos, cuidándonos de los ladrones, cuidándonos de la vecina chismosa, cuidándonos de que no nos tumben en el negocio, cuidándonos de que no, pero no nos cuidamos de nosotros mismos. Y nosotros somos nuestros peores enemigos, porque por mucho que el mundo nos presione, por mucho que el demonio nos ponga tentaciones, si yo resisto a esos ataques, el mundo y el demonio no pueden hacer nada contra mí. Evidente. Ahora, si yo, dejándome llevar por un placer atractivo que me ofrezca el mundo o el demonio, el atractivo de un pecado, yo le abro las puertas al demonio o al mundo, soy yo el culpable, fui yo el que le abrí las puertas. Entonces, el dueño de mi salvación soy yo. Nadie se condena por la culpa de otro. Ay, es que mi hijo, es que las malas amistades. Sí, claro, las malas amistades influyen mucho, muchísimo. Sí, claro. Pero la culpa fue de él. ¿Por qué siguió con la mala amistad? Porque esa amistad le ofrecía un placer, le ofrecía dinero, le ofrecía prestigio, le ofrecía quién sabe qué, sensualidad, y por eso siguió esa mala amistad, pero fue él el culpable de seguir la mala amistad. Ay, pero es que yo a mi hijo le enseñé en la casa y siempre rezamos el rosario y tal, y después ahora se me perdió. ¿Por qué? Porque él quiso, el que decidió fue el muchacho, o el hijo, el que decidió seguir el mal camino. Entonces nosotros somos los responsables por nuestra salvación.
Ahora, importante aclarar, ¿no? Porque somos nosotros mismos, es por esa tendencia, ¿no? Las tendencias a lo que el catecismo llama, ¿no? El fomis peccati, esa inclinación al pecado. De cada alma alberga dentro de sí una inclinación al pecado como consecuencia del pecado original. Nadie se libra de eso. Y en las tendencias es donde se manifiesta, ¿no? Sí, eso es importantísimo tenerlo claro, porque incluso hubo a lo largo de la historia de la iglesia, hubo sectas y todo que negaron eso, y la iglesia en varios concilios y tal definieron eso, ¿no? Como ese asunto, porque es habitual escuchar por ahí, ¿no? Fulanito de tal, que sí, tiene tal, pero él, en el fondo él es bueno. En el fondo todos son buenos, todos en el fondo somos buenos. Mentira, todo lo contrario. Todos en el fondo somos malos a causa del pecado original. Claro. Tenemos esas pasiones desordenadas, los instintos animales desordenados, lo que San Pablo llama la ley de la carne. La carne se rebela contra el espíritu y tenemos tendencia a la pereza, a la ira, a la mentira, a la vanidad, al egoísmo, en fin, a toda la ramificaciones que usted puede enumerar de incontables vicios y unos tenemos más tendencias a unos que a otros. Y continuamente dentro de nosotros sentimos esas solicitaciones a hacer lo que no se debe hacer. Total. Y nos olvidamos de estar vigilantes con nosotros mismos. Entonces es muy importante tener esa idea presente continuamente, de que estamos en un combate que no termina hasta el último suspiro. Ahí me estoy recordando de esa frase que también Monseñor John la repetía mucho, de San Luis María de Montfort, ¿no? Que fue un santazo, ¿no? Que bueno, muchos lo conocen por la consagración a la Virgen, hizo milagros y fundó órdenes religiosas, y un hombre que llegaba a los pueblos donde predicaba y eso convertía a todo mundo, eran conversiones en masa, un santazo. Y antes de dar el último suspiro, cuando estaba muriendo, así ya, que ya el aire no le alcanzaba, la última frase fue por fin no pecaré más. Y ahí murió. O sea, él descansaba de saber que él no iba a pecar y a ofender a Dios más, un santo. Era un hombre que vivía continuamente en combate contra sí mismo. Y él veía defectos en sí mismo, veía cosas que podían ser mejores, veía, en fin, no sé, pecados veniales que debería tener, porque todos tenemos. Sí. El santo peca 7 veces al día y él estaba en una actitud de combate contra sus propios defectos. Entonces descansó de saber que no iba a ofender más a Dios. Entonces, esa debe ser la actitud nuestra, ¿no? No, iba a decir algo. Un aspecto que es importante también en este punto de las tendencias mencionar es la sed de absoluto que hay en el alma humana. ¿Sí? O sea, somos creados para Dios y vamos a Dios, ¿sí? Y si Dios no colocase esa capacidad de infinito en el corazón del hombre, pues ¿cómo vamos a tender hacia Dios? El problema es cuando esa sed de absoluto, que en otra palabra la vamos a decir, ese deseo de felicidad, porque cada ser humano quiere alcanzar la felicidad, cuando ese absoluto, esa felicidad es reemplazado por un bien temporal, finito, que no va a conseguir saciar. Ahí la persona se va atrás de ese bien, porque si va a ir atrás es porque lo ve como un bien. La voluntad siempre va a buscar un bien, nunca se busca el mal por el mal, la voluntad siempre va a buscar un bien. ¿El ladrón está buscando un bien? Aparentemente sí. O sea, claro, consigue mucho dinero con poco trabajo, con poco esfuerzo. No le costó, simplemente se lo arrancó a otro. O sea, aparentemente a él se le presenta como un bien. Y él busca la felicidad con ese bien. Claro, ¿no? Exacto. Sí. Pero una felicidad que reemplazó la verdadera y que hace inmediatamente en el alma, ¿cómo repercute eso? Pues que esa búsqueda de la felicidad en un bien que no es ese bien infinito, que es Dios, y es un bien meramente temporal, limita la voluntad, la esclaviza, genera un vicio, claro, y una dependencia. Y es lo que se ve en el mundo de hoy. Totalmente. Y un vicio y una dependencia que no da la felicidad prometida, sino que produce frustración. Lo contrario. Claro. Porque lo único que no frustra es Dios. Claro. Porque no fuimos creados ni para el dinero, ni para la fama, ni para el poder, ni para nada. Fuimos creados
para Dios. Lo único que sacia al hombre es Dios. Y Monseñor John daba un ejemplo muy interesante mostrando cómo ese instinto de lo absoluto de Dios en el fondo, solo el hombre lo tiene. Claro. Los animales no son... Tienen. El hombre es insaciable, por eso, porque el hombre está llamado a saciar, a nunca terminar de saciarse con Dios, que nunca termina, que nunca acaba. En cambio, los bienes finitos, como usted dice, se acaban y no sacian, no satisfacen. Él daba el ejemplo, un perro, por mucho que haya pasado toda la mañana caminando, subiendo un cerro con usted bajo el sol, qué sé yo, usted llega a la casa, le pone un tanque de agua, el perro llega, toma el agua que necesita y cuando ya sació su sed, él se va y no toma más. Ya, se sació. En cambio al hombre le ofrecen un licor delicioso y él se toma una copa, que él quiere más, se toma la otra, empieza a sentirse ya mareadito, a ver doble y ve que le está haciendo mal. Y él sigue porque está agradable. Él quiere sentir más el agradable licor y no para hasta que se emborracha y se enlaguna y queda hecho un animal. Pierde el sentido. Porque es insaciable o en la ambición. Entonces la persona, no sé, ahorra, no quiere decir que esté mal, pero ese fenómeno, con el ejemplo quiero dar ese fenómeno. La persona quiere tener un vehículo, entonces ahorra, trabaja y se compra una moto. Listo, se compró la moto de cilindraje 100 y ve que al lado pasa una 500 y dice, no, ahora me tengo que comprar la 500, ¿no? Entonces trabaja a mano y compra la 500 y después la 1000 y después Dios. No, el carro, después entonces se compra el carro, el que le alcanza al más barato, y luego el otro hasta el Mercedes y el Rolls Royce y después, bueno, y después el yate y es literal así. Y el hombre y no lo sacia. Entonces, siempre quiere más porque el hombre en el fondo quiere llenar un alma insaciable que solo Dios la sacia. Claro. Por eso San Agustín decía, ¿no? Mi alma, mi corazón, ¿cómo es la frase? Mi corazón te buscó en las cosas creadas, pero mi corazón solo descansará en ti. Ahí está. O sea, lo único que sacia el corazón del hombre es Dios. Lo único que da la verdadera felicidad, que llena el alma, es Dios. Ese caso bonito que también yo lo repito mucho porque me parece muy, muy diciente, de Napoleón, que era un hombre que, en fin, tuvo todo el poder que quiso, se adueñó de toda Europa, tenía dinero, tenía poder, tenía prestigio, además moralmente no era propiamente santo, entonces se da todo tipo de placeres, lícitos e ilícitos, en fin. Y en una rueda del palacio, algún día alguien levantó el tema del día más feliz de la vida. Entonces uno de los generales, no, el día más feliz fue cuando gané tal batalla, a los prusianos, no sé qué, y entonces el otro, no, el día más feliz de mi vida fue cuando hice un buen negocio y me hice rico y tal, y usted, su majestad, ¿cuál fue el día más feliz de su vida? Alguien pensaría que diría, no sé, cuando me coronaron en Notre Dame, bueno, cuando me coroné, porque él se coronó, ¿no? Se quitó la corona al papa y se la puso, o en tal desfile de triunfo que la multitud me ovacionó, ¿no? Pensó así, dijo, el día más feliz de mi vida fue el día de mi primera comunión. O sea, ninguna de esas cosas del mundo, que las tuvo todas las que cualquiera busca hoy en día, ninguna de esas lo sació. Él se sintió con su alma llena y feliz el día de la primera comunión. Salve María, en esta Navidad los invitamos a vivir la paz y la alegría que solo el amor del niño Jesús puede brindarnos. Los Caballeros de la Virgen hemos preparado una noche muy especial, donde nuestra banda sinfónica y nuestro coro se unirán en armonía para interpretar los villancicos más queridos y tradicionales. En cada nota resonará la dulzura del mensaje de Belén y el amor infinito de Dios hecho niño para nosotros. Será el próximo 14 de diciembre a las 5:30 de la tarde en la iglesia Nuestra Señora de Fátima en Tocancipá. Adquiere tu bono de donación en www.tiendamariana.com. Vengan a celebrar la Navidad en comunidad y si desean recibir más información, únanse a nuestra comunidad de WhatsApp para mantenerse al tanto de todas nuestras actividades. Muy bien. Bueno, vamos con juicio, porque estamos... Entonces, primero vigilancia, ¿no? Vigilancia y no vivir la fe de una forma ingenua, porque
es un combate, ¿no? Es un combate espiritual, la salvación del alma. El ver, juzgar, actuar. Esto es muy importante, ¿sí? Y aplicarlo para la propia alma. Nosotros como enemigos de nosotros mismos, en cuanto nos dejamos llevar por aquellas malas tendencias, por esa inclinación al pecado, saciando con esa materialidad lo que realmente solo puede saciar Dios. Lo que dice el catecismo, el hombre es capaz de Dios, ¿sí? Porque tiene esa capacidad de infinito. Y eso pues esclaviza la voluntad, buscando una aparente felicidad que poco a poco lo va viciando, ¿sí? Va generando una dependencia, y al generar una dependencia debilitando la voluntad, nubla la inteligencia, que es la que debe estar iluminando constantemente la voluntad para que ella decida el bien mayor, es decir, ese bien absoluto que es Dios. ¿Listo? Ahí vamos. Sí. 2 puntos, ¿no? 2 consejos sobre la santidad. Y ya con esto ya no se queda pensando. Cada uno de esos puntos da para un podcast. Sí, daría muchísimo más. Literalmente. Es impresionante. Muy bien, vamos al tercer punto. Bueno, el tercer punto sería la respuesta a lo que algunos asistentes deben estar sintiendo. Esta dice, uy, no, eso está muy duro. Yo tengo tantos defectos. No, ser santo, eso es para gente muy... No, es un llamado para todos. Por ahí, eso yo, llegar a ser santo, no, imposible. Bueno, el tercer punto es que la santidad es obra de Dios. Eso es impresionante. La santidad es obra de Dios a través de la gracia. Dios nos auxilia con su gracia. La gracia es una fuerza sobrenatural. En fin, no vamos ahorita a empezar a hablar de la gracia porque ese es otro tema para otro podcast, sí. Es un tema lindísimo. Pero bueno, es... No, pero que sí hay que decir que la gracia, ¿no? Porque a veces algunos confunden en cuanto a qué es la gracia, ¿no? La gracia de Dios. ¿Se acuerda de esa definición que el doctor Sí, da una definición, digamos, sucinta, ¿no? Ajá. La gracia es una participación creada en la vida increada de Dios. Participación creada, ¿por qué? Porque la gracia no es una fuerza divina inmanente, así como dicen los panteístas, los gnósticos. Como es hoy día es el universo, ¿no? Que cada uno tiene una fuerza divina progresiva. No, es algo creado, es algo que Dios creó, es distinto de Dios. Pero a través de esa criatura que se llama la gracia, Dios nos comunica su vida. Es algo impresionante, es algo espectacular. Por eso somos hijos de Dios. También no es que somos hijos, todos son hijos de Dios. No, todos no son hijos de Dios. Es hijo de Dios el que tiene la comunicación de la gracia divina. Y la gran pérdida de la humanidad, de Adán y Eva en el paraíso, al ser expulsados, perdieron muchas cosas, la inmortalidad, el paraíso, bueno, 1000 cosas maravillosas, pero la pérdida más lamentable fue que perdimos la gracia. Adán y Eva fueron creados en estado de gracia, Dios habitaba dentro de ellos y Dios actuaba dentro de ellos para conducirlos en el camino de la santidad. Y mire que ya ellos eran perfectísimos y eran inocentes y tal, no pasaron la prueba. Porque mire que hasta en el paraíso hubo batalla espiritual. Claro, sí. Los ángeles tuvieron batalla espiritual también. Todos. Entonces no es solo por el pecado original, incluso sin el pecado original hay guerra espiritual. Pero bueno, la gran pérdida de Adán y Eva en el paraíso terrenal fue la gracia. Y la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo, Dios, la segunda persona de la Trinidad, se rebajó a la condición humana, se hizo hombre. Nuestro Señor Jesucristo se encarnó en las entrañas de Nuestra Señora, fue para morir en la cruz y derramando su sangre, pagar el pecado de Adán y Eva y los pecados de toda la humanidad entera para ser merecedores de la gracia. Exacto. O sea, Él murió en la cruz para obtener para nosotros la gracia. San Agustín dice que una gota de gracia vale más que todo el universo. O sea, lo más precioso que hay en la creación es la gracia, porque nos comunica la vida de Dios. El Señor explicaba eso, que era más o menos como una transfusión. Cuando uno tiene esos problemas, tiene que hacer diálisis, ¿no? Cambiarle la sangre porque se le pone la otra sangre, le ponen a uno otra sangre. Es como si la sangre de Dios, la sangre es un símbolo de la vida, ¿no? Empezar a circular en nosotros. Entonces Dios habita en nosotros, la Santísima Trinidad inhabita en nosotros. ¿Y a partir de cuándo? Del momento en que somos bautizados. En el momento en que somos bautizados, nacemos para la gracia y pasamos de ser criaturas, simples criaturas, a ser hijos de Dios.
porque un hijo es el que recibe la naturaleza del padre. Entonces, no sé, los cachorritos de un perro recibieron la naturaleza perruna, no sé cómo se llama, canina, de su padre que tiene naturaleza canina, ¿no? Bueno, un ser humano recibió su naturaleza humana de sus padres que son humanos, le transmitieron la vida humana, por eso son hijos. Bueno, nuestro Señor Jesucristo nos transmite, Dios nos transmite su vida divina a nosotros a partir del bautismo. Y ahí Él nos comienza a comunicar la gracia, que también es otro tema lindísimo. Hay varios tipos de gracia, la gracia santificante, tal. Luego los dones del Espíritu Santo, que son unas gracias especialistas, para decirlo en términos simplísimos. Luego los carismas, luego los frutos. Y es Dios, el Espíritu Santo, que a través de la gracia nos santifica a través de todos los sacramentos, comenzando por el bautismo. Y bueno, eso ya son puntos posteriores. Muy bien. Los consejos espirituales, la vida sacramental, la vida de oración. Pero no, entonces es interesante ver como que una de las cosas que es muy atrayente a la hora de conocer toda esa obra del Dr. Plinio es la concatenación de ideas, sí, ¿no? Como una cosa lleva a la otra de una forma perfecta. Realmente constituye la cadena, un eslabón sostiene al otro, es indispensable. Y porque él levanta aquí esta acción de la gracia, que él lo menciona, este tercer punto es pedir la gracia de Dios, implorar la gracia de Dios. Porque una vez que, listo, ya vimos el primer punto, el segundo punto, que es el hombre en la búsqueda de la felicidad, con esa capacidad que tiene absoluto, se engaña en cuanto a la idea de libertad, ¿sí? En cuanto a la idea de felicidad. Y él mismo se va llevando a un cautiverio espiritual, a sus propios vicios. Y aquí él aclara un consejo del concilio, un principio que surgió en el concilio de Trento, que dice: el hombre le es imposible practicar establemente cualquier virtud sin el auxilio de la gracia. Ahí que está el punto. Necesita fortalecer su voluntad. Sí. O sea, él no tiene fuerza porque nadie tiene fuerzas. No. Y más hoy en día, que hoy en día la gente, y mucha gente que busca hoy en día, entonces la técnica de la procrastinación. No tengo fuerza para llevar esto adelante. Entonces busco cómo vencer la procrastinación, o busco la rutina de fulanito de tal para ser exitoso. O busco no sé qué, y no se da cuenta que eso no se hace así, sino se hace pidiéndole a Dios la gracia. Dios le da a usted la gracia para fortalecer su voluntad. Porque nuestra miseria hizo insuficientes las gracias suficientes. Claro. Lo que Monseñor Juan explicaba, que él había recibido esa formación de grandes teólogos dominicos, porque es necesario, sí, esa gracia santificante que se recibe por el bautismo, pero son ahora, por nuestra naturaleza decaída, son necesarias gracias súper abundantes, y por eso tenemos que pedir la gracia, ¿no? Sí. Cuando se está rezando el rosario aquí, allá, acullá, a veces uno escucha las intenciones, ¿no? Se colocan intenciones para el rosario y la gente no pide gracias. Sí. No pide la gracia para aceptar la cruz que Dios me asigna, la gracia para ver dentro de los ojos de Dios. Para vencer un vicio. La gracia para vencer un vicio. Es lo de la medalla milagrosa, que habían anillos de los que no salían rayos que simbolizaban gracias. Y ella decía, son las gracias más preciosas que las tengo aquí para dar, las quiero dar, pero no me las piden. Claro. La única condición que Dios pone es pedir gracias gratis, no cuesta nada, lo que cuesta es pedirlo. ¿Y quién pide eso? ¿Quién pide la castidad? ¿Quién pide tener humildad? ¿Quién pide ser obediente? No, por eso la frustración, ¿no? Nos quedamos pidiendo que cosas. Se frustra en ese combate, se frustra porque se da cuenta que es débil. Y se frustra porque no pide fuerzas. Sí, pero lo que dice San Pablo, ¿no? Pides y Dios no concedes porque no saben pedir. No saben Exactamente. Pedir. ¿Sabe que me estoy acordando de un hecho muy lindo que también, bueno, todas estas cosas que la hemos aprendido del Dr. Plinio, él la contaba así conmovido, que es algo que lo cuenta Louis Bellot, un escritor católico francés del siglo pasado, que él dando vuelta, él era del interior de Francia, entonces alguna vez que fue a visitar París, fue a una catedral, no sé si era Notre Dame o cualquier otra de esas catedrales góticas así enormes de piedra,
Entonces él le dio curiosidad, claro, todo el mundo ve las iglesias por el frente, ¿no? Y entra a los altares, que él le dio curiosidad de ir, dar la vuelta por detrás de la iglesia, la parte de atrás, donde nadie iba. Entonces él pasó así por los muros de atrás de la iglesia y de pronto vio que estaba escrito con carboncillo, sí. Estaba escrito en los escritos. Entonces él quedó curioso, se acercó a ver qué decía. Entonces, tal fecha. Señor, llevo 2 días sin caer, gracias. Luego más adelante, otra fecha. Señor, hoy caí, perdóname. Luego otra fecha. Señor, volví a caer, perdóname. No sé, una semana después. Señor, llevo 1 semana sin caer, gracias. Y así era. Y hasta que al final, no sé, decía, gracias Señor, llevo 1 año sin caer, algo así, era como que constatando el éxito de su combate espiritual. Fenomenal. ¿No? Y Luis Bello decía, lo que decía, comentario francés, decía que de todos los monumentos maravillosos que hay en París, que son muchos, el que más lo había conmovido era eso. Es una historia anónima, que no se sabe qué hombre era eso, de una de las cosas más lindas que hay en la vida. O sea, si uno lee la historia de las cruzadas y las epopeyas de Homero, y ¿no? las grandes gestas de la historia, las grandes batallas de la historia, el heroísmo, esa es la batalla más linda, sí. Porque es la más importante. Y es la batalla de cada uno consigo mismo. Y Dios, ese era un hombre humilde que tenía esa concepción de que su vida era una batalla, que sentía y constataba y humildemente aceptaba su debilidad y le pedía a Dios fuerzas, pedía la gracia. Y Dios la concedió. Sí. Dios nunca le niega la gracia a quien se la pide. Entonces, desanimar nunca. Además, Dios es el que nos quiere salvar. Mandó a su Hijo unigénito a que muriera, diera hasta su última gota de sangre para salvarme a mí. La Virgen me quiere tanto mi salvación que ella consintió en ver a su Hijo morir de esa manera. Una madre que el dolor que siente una madre de ver sufrir un hijo. Y él sufrió en su alma todo viéndolo a él padecer en la cruz para que yo, Francisco Tobón, me salvara. Porque ella de tal manera me quiere salvar que ella entregó a su Hijo y consintió que muriera en la cruz. Entonces, ellos quieren más, Dios, la Virgen, todos los santos y ángeles del cielo, tienen más interés en salvarnos a cada uno de nosotros que el interés que nosotros ponemos. Totalmente. Hay que ser limonero, como dice el Señor Juan. Sí. Dios quiere que seamos limoneros como ese hombre todos los días, Señor. Si no me das la gracia, yo soy un desastre. Entonces ahí aquí está el siguiente punto, ¿no? El cuarto punto, porque una vez que por nuestra condición del pecado original es condición sin la cual no se puede alcanzar la santidad, la gracia, pues ¿cómo se obtiene? Pidiéndola, ¿no? Ahora sí, usted iba a decir el cuarto punto. Que es lo que decía, que él hablaba de la castidad, decía la castidad es un milagro. Todas las virtudes son un milagro, que nosotros no podemos, es un milagro de la gracia, pero milagros que son posibles y que Dios los quiere hacer. Hay que dejarlo. No. Cuarto punto. Bueno, el cuarto punto, entonces ya es propiamente el medio de obtener la gracia, que es la oración. Ya más o menos lo dimos ya la puntada. Sí. La oración. Él pone algo, me parece muy impresionante, porque él pone dice la oración los sacramentos, pero depende de esa disposición interior. Claro. Hay gente que va a misa porque cree que yendo a misa, pisando a la iglesia, ya se la va a conceder. Y no es así. Dios no es así. O sea, no es un cajero automático donde yo voy, pongo la clave, deme. Porque necesitan una disposición interior. Quiero abrir mi corazón para recibir lo que Él me quiere dar. No es solamente pedir y dejar que caiga y ya está. Porque volvemos esa catarata de ayuda de Dios que viene de gracias y que yo voy a poner la sombrilla y lo voy a perder. Entonces, no. Y hay un punto, digamos, me parece que es clave resaltar y que incluso interesante, porque estoy leyendo unos tratadistas un poco y ellos hablan de eso, en los varios puntos de la vida espiritual, como el trasfondo clave, digamos, de todo esto que estamos hablando es el deseo que la persona tiene que tener de santidad. Si la persona no se pone el propósito y tiene un deseo ardoroso, yo quiero, mire, hay un hecho muy bonito de San Ignacio de Loyola, que lo contamos cuando contamos la historia de él. San Ignacio de Loyola, él era un noble, llevaba una vida, no era una vida así pecaminosa, pero una vida mundana.
Entonces él vivía para la gloria de las batallas y soñaba con casarse con una princesa, ya hasta le había puesto el ojo a una. Y ya estaba haciendo planes para conquistarla y bueno, en una batalla recibe una bala de cañón y le rompe la pierna, y los vascos, ya los españoles son tenaces y los vascos son los más tenaces de los españoles, ¿no? Que vivió allá. Más literal. Bueno, el vasco, en esa época no había anestesia ni nada, le hicieron una operación ahí, le rajan la pierna, le arreglan el hueso tal, y le quedó un hueso medio salido. Entonces vio eso y dijo, no, yo cómo a bailar en la corte con este hueso ahí salido, no, arrégleme eso. Bueno, pues vamos a tener que partirle la pierna otra vez y eso va a ser muy doloroso, no importa, hágale. Y se aguantó todo el dolor, una segunda operación, quedó convaleciente. Y ahí convaleciente, no tenía más para leer, a él le encantaba leer libros de romances, ¿no? No había, y lo que había en su casa, una casona solariega, era de familia noble, era una colección, era la Leyenda Dorada, la Leyenda Dorada. La Leyenda Dorada. La Leyenda Dorada, y otro libro de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Un clásico de El Cartujano, era el autor de la vida de nuestro Señor Jesucristo, y la Leyenda Dorada, que son historias de santos, fabulosas. Entonces no tenía más, empezó a leer eso, empezó a leer, y quedó impresionado con la vida de nuestro Señor Jesucristo, con la vida de San Pablo, de todos los grandes santos. Y digo, estos hombres son yo quiero ser un héroe, a servir a unos hombres, unos reyes de carne y hueso que se mueren, y una gloria mundana que eso es vacía, en fin. Estos sí son verdaderos héroes, la gracia trabajar en él. Entonces yo tengo que ser un santo, además, la única salida de la salvación es ser santo, en fin. Entonces empezó todo ese conflicto interno, digamos, de que él veía que el camino verdadero era de la santidad, pero él sentía, habituado a satisfacer su vanidad, de su mundanismo, o sea, sentía sin fuerzas. Entonces decía, ¿será que sí? ¿Será no? Yo no soy capaz, no, eso de ser santo, eso es muy duro, eso no es para mí, yo no puedo, pero es que eso, así es que uno tiene que ser. Entonces estaba en ese conflicto, hasta que un día, ahí solito, acostado en la cama, convaleciente en su cuarto, él tomó una resolución firme, categórica, profunda, y se dijo para sí mismo, voy a ser santo. Se decidió a ser santo. Y en ese momento se escuchó un alarido espantoso en toda la casona esa, y en todo el vecindario se escuchó un rugido espantoso, y era el demonio, que claro, el demonio tenía un dominio sobre él por su vida mundana y superficial y tal, y fue un verdadero autoexorcismo, o sea, con ese acto de voluntad y esa decisión, voy a ser santo. Fruto de una gracia, ¿no? Fruto de una gracia, claro. Y correspondió a la gracia. Claro. Ahí el demonio salió exorcizado y rajó la pared, esas casonas que son unas paredes así de 1 metro de ancho, de piedra, y la rajó, y hasta hoy en día hay una grieta. Está la grieta o la rajadura del diablo. Está la grieta. Claro, el demonio es un espíritu que ¿Usted estuvo ahí? Y vio la grieta. Sí. ¿Usted la vio? En Cali había un libro, y estaba la foto ahí de la grieta. Está la grieta. Y es interesante que hay un monumento, está el altar, ahí se celebra misa. Y sobre el altar dice la frase, aquí nació Ignacio de Loyola. No, ahí fue ahí. Fenomenal. Y en ese lugar se puede celebrar misa. Y podemos contar mil historias. Fue la conversión de San Agustín, más o menos lo mismo. Un hombre que estaba habituado a vivir en el vicio, en fin. Y llegó un momento donde se resolvió, y la gracia fue la que los hizo santos. Sí. O sea, no nos metamos la ilusión de que es un esfuerzo y por una terapia, autoterapia, autosuperación que vamos a hacer santos y perfecto, olvídese. ¿Sabe qué? Es una obra de Dios, de la gracia. Eso que cuando nombré a San Agustín me acordaba que depende del deseo, porque San Agustín llegó a rezar, Dios mío, conviérteme, pero más tarde. Todavía no. Muchas veces hay gente que tiene ese movimiento en sí. Ay, pero es que, y estoy en la lucha, que sí, que no. Él decía, Señor, era súper inteligente. Dice, Señor, conviérteme. Yo sé que es ahí, pero todavía no. Él rezaba hasta que recibió la gracia y se convirtió. Y que además hay que tener claro que, como dijimos al comienzo, uno o entra al cielo. Exactamente. O entra. Exactamente. Sí. No hay a la caldera. Eso no hay tercera. Y no existe eso de que no, yo más cerquita a la muerte me arrepiento y cambio, ¿no? Porque, o sea, o es talis vita finicita. Exactamente. Si yo no me voy preparando para esa hora tan importante del encuentro con Dios, a última hora no me voy a convertir.
No voy a tener cómo. No va a haber condición. Y además, al cielo solo entran los santos. Esa idea que no, santos son unos hombres excepcionales, así fuera lo común, que hacen milagros y resucitan muertos. No, para ser santo no hay que hacer milagros. El santo es el que lleva la vida de perfección, imita a nuestro Señor Jesucristo, practica la virtud en grado heroico. Y para entrar al cielo, lo único es mostrar el carnet de santidad, es lo único. Para entrar al cielo hay que ser santo. Si no se es santo, no se entra. Pero se salvó ahí raspando. Bueno, sí, pero es mal negocio porque va a tener que estar en el purgatorio, que el purgatorio no es una sala de espera con aire acondicionado, con revistas ahí para... ¿Y cómo va a ser el cielo, tiempo? ¿No? Y con jueguitos para entretener. No, el purgatorio, creo que hay podcast también sobre el purgatorio. Sí. El purgatorio vale mucho más el combate aquí en la tierra que después ir a... Bueno, pero todo eso es la oración, ¿no? La oración. La oración, que es el cuarto punto, porque hay que pedir. En ese pedir le estamos manifestando a Dios nuestro deseo, ¿no? Pedir con recta intención, lo que ya hablamos, pero le estamos manifestando ese deseo de obtener su gracia para alcanzar esa santificación que es la condición, que es la meta. Y dentro de la oración, pues, tenemos formas, ¿no? Tenemos la oración vocal, ¿sí? Que son esas fórmulas compuestas por personas de un alto conocimiento en espiritualidad que nos dejaron, no sé, oración para alcanzar la castidad, oración para alcanzar la humildad, oración de la mañana, oración de la noche. Todas estas oraciones pues ayudan, aunque siendo vocales son el grado menos perfecto de oración, pero ayuda a que la persona tenga esa impostación y vaya aprendiendo a alcanzar el siguiente grado. Bueno, nuestro Señor compuso oraciones vocales, ¿no? El Padre Nuestro. Sí. El Padre Nuestro. Y el Ave María está también sacado de la Biblia, ¿no? Y también estaba la oración vocal y la oración mental. Entonces, que propiamente ya el consejo. La meditación, ¿no? La oración mental es esa meditación de algún misterio de la fe, donde la persona como que se pone delante de una realidad espiritual y empieza a sacar las consecuencias particulares para su vida, ¿no? Es muy importante ese punto porque creo que es poco usado. Y ante la ausencia, porque ya me estoy saltando para el siguiente punto, pero ante la ausencia de conocimiento en este campo, mucha gente empieza a buscar la meditación en cosas que ofrece el mundo, ¿no? Sí. Entonces usted está muy estresado, hermano Francisco, haga yoga. Usted lo que necesita es hacer meditación. Y muchísima gente cae en esas trampas de cosas que dicen que son actuales, ¿no? Que son contemporáneas, que nada, esos son fruto del paganismo desde hace rato, recauchetado que la meditación trascendental. Eso es más viejo y más refutado por los santos desde hace rato, pero no sé, como que lo desempolvan otra vez y le ponen otro nombre nueva, le ponen otro nombre, pero no, es esa meditación dentro de la iglesia, dar respuesta a las necesidades de la vida de un cristiano. Sí. Claro, meditar sobre episodios de la... Bueno, el rosario es eso, por eso el rosario es tan insistentemente recomendado por Nuestra Señora en cantidad de apariciones y por la iglesia y por los papas, porque el rosario es justamente una mezcla, digamos, de esos dos tipos de oración. Se va rezando la oración vocal, las dos principales, el Padre Nuestro y la Ave María, y bueno, el credo, la confesión de fe, y vamos meditando en los pasajes de la vida de nuestro Señor y con la Virgen, ¿no? Que siempre la Virgen pues, fue inseparable de él. Entonces va uno haciendo meditación y va... Y bueno, el otro periodo todavía recomendaba mucho, es uno de los métodos de meditación que usa San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales que también fueron inspirados, y que es la composición del lugar. Y un poco que en el rosario se hace eso, ¿no? Sí. La composición del lugar, de cada composición del lugar es uno montarse en la imaginación, la escena material, concreta, del nacimiento, entonces cómo era la gruta, cómo era el niño, la Virgen cómo estaba vestida, el pesebre cómo era, la mula de qué color sería, en fin, imaginarse uno la escena, para que la imaginación quede anclada, digamos, en el tema y uno no se distraiga con otras cosas, y ahí comenzar ya
a analizar, a ver qué impresión me da eso, qué enseñanza Dios me quiso dar, qué ejemplo, qué es lo que yo debo de imitar ahí. En fin, de ahí uno empieza, y el Espíritu Santo es prolífico, él comienza a inspirar. Si uno fija su atención en algo de la vida de nuestro Señor, o en fin, o de cualquier panorama grandioso de la iglesia, de la vida de los santos, siempre el Espíritu Santo nos va a enseñar algo, vamos a descubrir cantidad de tesoros maravillosos. Ahora, solo se me permiten precisar un poco la terminología teológica, la que es, ¿no? Porque la oración es, lo que nos enseña el catecismo, tiene 3 grados, que es la oración vocal, ¿sí? Todas aquellas fórmulas que ya dijimos, la oración de meditación, y usted hizo muy bien en recordar que el rosario es una oración de meditación. Cualquiera diría, no, es una oración vocal porque estamos formulando el Padre Nuestro y el Ave María, pero esta oración fue compuesta para meditar los misterios de la vida de nuestro Señor. Y el 3er grado, que es la oración mental, ya es propiamente ese coloquio con Dios. Ya yo empiezo a entrar en esa comunicación y a escuchar atentamente la voz de Dios en la oración, a encontrarme con Él. Aquí hay el siguiente punto. Creo que es uno de los puntos que desbarata como que esa falsa idea de la espiritualidad de forma ingenua, ¿no? Que, sin esa debida profundidad, que es esa capacidad que nos da el seguir esta línea, estos consejos de enfrentar las pruebas, porque en una liturgia, creo que es la del sábado, de este sábado que viene, 7 de diciembre, dice las tantas en la lectura del profeta Isaías, que Dios muchas veces da a comer el pan de la angustia y el agua de la opresión. Sí, es una falsa idea de que si yo practico los mandamientos estoy haciendo un negocio con Dios y todo me va a salir bien. Mentira. O sea, hay pruebas, hay dificultades y todo esto me va a hacer más capaz de enfrentar otras pruebas, que a medida que voy pasando de prueba en prueba voy a tener una satisfacción mayor conmigo mismo. Y ya no tengo que pasar por ese sentimiento de frustración en el cual caen tantos, que ya piensan que aquí ya acabó porque que en el fondo es un orgullo, sino que la persona va sintiendo esa capacidad que es la fuerza de nuestro Señor Jesucristo actuando dentro de la misma persona. Es impresionante. Es el otro punto que usted tenía señalado. Sí, claro, es que en el camino de la virtud Dios cada vez va pidiendo mayores renuncias y va pidiendo mayores sacrificios. Entonces de pronto algún oyente subconscientemente empieza a oír el susurro, uy, eso está muy duro. No se meta en ese camino porque eso está muy duro. ¿Sabe qué es frecuente en los cursos de consagración? Mire, frecuente no es siempre. Siempre, sí. Siempre. En fin, ahora lo estamos haciendo virtual, pero mucho tiempo lo hacíamos presenciales. Tú no hacías el curso de consagración y todo el mundo recibía gracias, todo el mundo encantado, contentísimo. Ay, ya está llegando el día. Y cuando llegaba la última semana, la última charla que uno hacía siempre venían 3 o 4 personas. Ay, no sabe, hermano, no, sabe que yo no me voy a consagrar. Sí. Y era de los más entusiasmados los que me preguntaban, ¿pero qué le pasó? No, es que mire, yo no sé, pero me está pasando de todo. Mi hijo se me enfermó desde que empecé a hacer el curso y mi esposo se quedó sin trabajo y a mí me dio no sé qué cosa y no, me está pasando de todo. Buen síntoma. Exacto, que el demonio está va por buen camino. Si el demonio está atacando, es porque va por buen camino. Es duro, lucha. Más duro es no luchar en la vida. Sí. Total. Eso es más duro y más frustrante. Total. Usted lo dijo ahorita, padre, de las cosas más satisfactorias que hay en la vida es usted pasar por dificultades y conquistar algo. Sí. La felicidad que usted siente cuando estábamos jóvenes, cuando usted está joven todavía. Muchas gracias. Cuando yo era un jovencito que hacíamos excursiones, íbamos a subir un cerro por allá y usted todo el día llegaba ya muerto y arrastrándose allá al fondo del cerro. Cuando usted llegaba a lo alto y veía el panorama lindísimo y usted dije, logré llegar, usted sentía una satisfacción. Entonces la otra vez comentaba, él dice, póngale cuidado y verá que a la salida de los colegios, bueno, es verdad que es porque el colegio se acabó, todo el mundo sale, los niños salen contentos porque se acabó el colegio. Él decía, no es tanto porque acabó el colegio, es porque es la alegría que nace del cumplimiento del deber. Sí. Usted cumplió
Es una batalla más del día que ganó. Cumplió con su obligación, con su deber, hizo los estudios y tal. Y la satisfacción del deber cumplido. Total. Eso es más. Es más placentero que quedarse, otra cosa. Que quedarse sobándose la barriga y todo el día, toda la mañana viendo televisión y comiendo hamburguesa o drogándose. Y después es una frustración completa. Y también ese principio que daba este almirante americano, ¿no? Que decía, si quieres cambiar el mundo, tiende tu cama, que son pequeñas labores hechas que le van a llenar a usted de una satisfacción personal, que le aumentan su autoestima y le van ayudando a superar pruebas mayores. Espiritualmente hablando, lo mismo. Claro, lo mismo. Sí. Dios, con todos estos consejos, la persona se va haciendo cada vez más capaz, va a tener esa autoestima y ese conocimiento de sí mismo, porque esto es muy importante, de poder poner la lupa en sí mismo y no se ilusiona, abrir esa falsa ilusión de que entonces todo va a ser un camino de rosas. No es así. Y bueno, ya que hablé de la escalada de la montaña, el camino de la perfección es la escalada de una montaña. Y usted va a ver que se va a resbalar. No es montaña, ¿No? ¿Se acuerda de lo que decíamos en Juan? Es una escalera eléctrica. La escalera eléctrica. Solo que usted la está subiendo y ella está bajando, ¿no? Si usted para y deja de luchar, termina allá abajo otra vez. Exactamente. Claro, y Dios, que es el punto, Dios cada vez nos va a pedir mayores luchas, nos va a dar más fuerza, pero vamos a ir conquistando cosas más grandes y nos vamos a ir. Pero ¿sabe que es algo muy lindo? A mí me impresionó mucho leyendo la autobiografía de la Santa Madre Laura, que fue misionera en los indios, en la selva, por allá. Autobiografía, ¿sabes qué sí, ese gordo. Introducción es el éxito de Pero la mitad son como consejos espirituales que ella hace. Esa me lo salté, solo las anécdotas leí. Pero ella sufrió, madre mía. Así Dios trata a sus amigos, es increíble. Y de las cosas que más le hicieron sufrir es las persecuciones que le hicieron obispos buenos, que eran virtuosos. Porque no entendían el carisma de ella. Y la perseguía. Uno de ellos le decía, mire madre, yo no sé por qué la persigo a usted, pero la persigo, y la seguía persiguiendo, y era un obispo bueno. Hasta creo que murió de santidad, increíble. Y padres. Los padres carmelitas, solo hubo uno que la apoyó, todos los demás la calumniaron, le querían robar la obra, bueno, y eso es lo que más le hacía sufrir, y tuvo otras cosas, le dio una enfermedad, le dio hidropesía, entonces quedó así toda voluminosa, y así se montaba lomo de mula y se iba, bueno, sufría de todo, impresionante, y en una de esas que le pasó de todo, se le juntaron todas una de esas noches oscuras, así que ella decía, estoy sufriendo como nunca, pero siento una felicidad, yo no sé explicar esto. Sí. Siento una felicidad adentro porque siento que me estoy uniendo más a nuestro Señor Jesucristo. Total. Ella en medio de las pruebas, de la zozobra, una felicidad interna que le llenaba el alma. Sí. San Luis María usa la figura que la vida del pecado es como una capa de armiño. Te la ve suavecita, lindísima, pero por dentro la capa por dentro es llena de espinas. La vida de la virtud, usted la ve y parece que si por lo de la coja son espinas, por puras espinas, pero por dentro es una capa de armiño. Interesante. Esa frase de no hay peor cruz que vivir sin cruz. Sin cruz, ¿qué cruz? Sin cruz, ¿qué cruz? Sin cruz. ¿Qué cruz? Lo que llaman la locura de los santos, que los santos no solo aceptaban las cruces, sino que buscaban las cruces. Sí. Santa Teresita, que se alegró cuando supo que le había dado tuberculosis. No se aguantaba la alegría porque la tuberculosis se le iba a llevar al cielo. Eso es santidad. Es impresionante. Bueno, pero vamos con juicio, ¿eh? Continuamos. Vamos a la mitad. Si no me dejan hablar más. Al sexto consejo, porque este es muy interesante y poco aplicado, ¿eh? Poco aplicado. Uy, este es un consejo, mire. Sigan este consejo. Y además de los 5 anteriores, pero este realmente uno ve que lo aplican muy poco. Sí, si uno conociendo un poco el otro lado del alma de la persona por las confesiones, etcétera, falta mucho esto y podría ayudar mucho a la persona a avanzar en la vida espiritual. Sí, y si es esto. ¿Y qué es eso? Es la lectura espiritual. Y hoy en día sí que es difícil porque ya el hábito de la lectura se ha perdido mucho. Hoy en día son los medios audiovisuales, ¿no? El celularcito ahí,
viendo videos tontos todo el día, que un gato saltó, que un niño lloró, que un tipo se cayó en una moto, que no perdamos tiempo, cojamos un buen libro. Sí. Vidas de santos. Benedicto XVI decía muy interesante, decía, la vida de los santos es el evangelio aplicado en la realidad concreta. Leamos vidas de santos, leamos la vida de nuestro Señor. Hay tantos libros extraordinarios, entretenidos. Busquemos algo entretenido, claro. La propia Sagrada Escritura. Es súper interesante. Los libros históricos, todo el Antiguo Testamento, y llenos de 1000 enseñanzas, de ejemplos vivos, concretos que se aplican a nuestra vida espiritual. Y así nos despoluimos de ese bombardeo continuo a través de las redes, de los medios de comunicación. Ahora usted sale a las calles, entonces son avisos comerciales y letreros por todo lado, vitrinas ofreciéndole 1000 cosas. Y usted con todos los problemas del día, que entonces tengo que llevar a los niños al colegio y tengo que ir al trabajo y que se rompió el tubo en la casa, y bueno, y son cosas que es la lucha de la vida, hay que afrontarlas, claro, pero no nacimos para nada de eso, nacimos para la eternidad, para el cielo, para el combate espiritual, para santificarnos. Entonces desconectar esos motores y parar media horita diaria, coger un buen libro de vida espiritual de un santo, la vida de un santo, las escrituras, y leer eso. Eso nos recomendaba a nosotros, que en la noche antes de dormir leyéramos libros de historia, porque eso lo desconecta uno de... Lectura profiláctica. Lectura que le limpiaba la mente de los afanes del día a día. Sí, que hace parte de la vida, pero... Ahora la gente se duerme viendo televisión o viendo el celular. Hasta para la salud hace mal. Claro. No deja dormir. No. Hay una propuesta, no sé si les parece, y que la gente deje sus comentarios si se hace. Se nos ocurrió hace poco. Porque mucha gente dice, listo, lectura espiritual y tal, pero ¿y en dónde encuentro un buen libro? Si la gente quiere, se puede hacer un podcast. 10 libros para leerme este año. Uy, ese es un buen tema. Valdría la pena. Que hay mucha gente que pregunta, hermano, ¿cómo hace? Inclusive una vez una persona de repente está viendo o verá el podcast, que el Señor decía, hermano, mire, yo estoy buscando crecer en la fe, el autoconocimiento, no sé qué, y me recomendaron este libro. Y ahí, bueno, ¿usted qué le parece? Fuimos a ver el autor y... bueno, creo que no es muy bueno para usted, ¿no? Porque hay gente que quiere dar ese paso y quiere cultivar la lectura espiritual, pero no saben dónde. Si las personas, si algo interesante. En la vida del doctor Plinio, él, que fue toda la vida, en fin, un estudioso, un intelectual y todo, y él dice que hubo 3 o 4 libros que marcaron su vida y que para su formación espiritual fue un fiat lux, un iluminarse que marcó su vida y fueron claves en su formación, ¿no? Sí. Libros. Ahora, no videos, no. Nuestro Jesucristo no quedó grabado en... Usted va a bajar las visualizaciones aquí, hermano Francisco. No, además de ver los podcasts. No, pero para realmente la lectura espiritual es que es un ejercicio de trascendencia, ¿sí? Hace con que la mente se aplique mucho ese principio que daba el alma de todo apostolado, ese libro de Don Schottager, que si usted no tiene tiempo, rece más. Claro. Es por esto, porque usted en la oración, en la lectura espiritual, consigue aplicar su mente a una cosa específica, que es lo que el mundo no le deja hacer a uno. Hacer un montón de cosas al mismo tiempo hacer no hace nada. Hacer una jerarquía de valores, ¿no? Claro. A darle más importancia a lo que tiene más importancia y menos a lo que menos. Que era lo que Monseñor Juan nos enseñaba, ¿no? Primero, lo más importante, la piedad. Segundo, lo más urgente. Tercero, el resto. Procurar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura, es eso, ¿no? Y es literal. Lo demás venía. Igual es Dios el que le ayuda a hacer a la persona lo práctico. Hay gente que pierde todo su día haciendo lo práctico, al final no lo hizo y cuando se dio cuenta no rezó. O trabajó años en una cosa que después se dio cuenta que era inútil, que no era tan importante. Perdió tanto tiempo, se esforzó tanto. Ahora, característica de la lectura espiritual. Primero que sea lectura espiritual, es decir, que el libro sea de espiritualidad, ¿no? Pero la lectura debe ser frecuente. O sea, debe ser periódica, no puede ser extenderse de aquí a no sé cuánto tiempo va a volver a continuar la lectura del libro, no. Debe ser continua, es decir, ojalá todos los días poder hacer un poquito de esa lectura espiritual, porque es esto lo que va a alimentar
es la materia que vamos a tener para meditar. Claro. Sí, si no ¿en qué va a meditar si no conoce nada? No sabe nada si no profundiza. Bueno, sigamos al siguiente punto. Bueno, ya usted lo enumeró, que es estudiar la doctrina católica. Sí, eso es importante. Muy importante. Es súper importante. Sí, porque si usted no conoce los rudimentos de la fe católica, que yo insisto mucho en eso, se habla mucho de la Biblia, claro, la Biblia es la palabra de Dios, o sea, en el Concilio de Trento estaba, claro, eso era, pero bueno, la Biblia está ahí al lado del... Pero estaba la Biblia. Sí, pero iba a hablar de la suma teológica. No, pero estaban los dos. Estaban los dos. Sí, bueno, la misa, la primera parte de la misa, la liturgia de la palabra, que es con la Biblia, y San Agustín dice que el que no presta atención en las lecturas bíblicas en la misa, es igual de grave que dejar caer la hostia y no recogerla, porque es una presencia de Dios a través de su palabra. Es algo valiosísimo, o sea, eso no tiene igual. Pero la Biblia es una colección de libros muy compleja. No es cualquiera que puede ir leyendo así nomás, hasta algunos pueden quedar confundidos con algunos pasajes de la Biblia. Es importante tener formación, y la Iglesia Católica en su sabiduría, todo lo que viene de la Biblia y de la tradición, que es otra fuente de la doctrina de la Iglesia, muy importante, que es lo que nos diferencia a los protestantes, la Iglesia ha compendiado de una manera orgánica, muy lógica, muy clara, qué es lo que un católico, todo católico, sea teólogo o sea un campesino humilde e ignorante, es lo básico que todo mundo debe saber para llegar a la santidad en materia de doctrina, lo que debe saber en materia de lo que debe estudiar, que es el catecismo. Catecismo de la Iglesia Católica. Y la persona empieza a entender qué es lo que está pasando consigo mismo en su propia vida espiritual y no cae en errores, porque quien basa su vida espiritual en una sensibilidad simplemente porque te cierro los ojos, escucho tal música y no ve que después no entienden las pruebas por las cuales están pasando y no entienden sobre todo esos desiertos en la vida espiritual, porque no siempre hay sensibilidad, no siempre hay. Dios arrebata la sensibilidad para que la persona purifique su intención en la oración y no se ponga en el centro. Oro porque me siento tan bien, porque siento que Dios me escucha, porque siento que Dios me y ahí, listo. Adiós sensibilidad y quiero ver si continúa rezando. Si continúa rezando, la persona está rezando ya con pureza de intención, porque oro porque Dios lo merece, porque debo buscarlo, porque mi alma debe de estar pendiente de él el tiempo entero. Mucha gente que deja la iglesia justamente porque no la conoce. O hay gente que dice, no, es que eso siempre es lo mismo y no me atrae. Y si ni siquiera sabe de qué está hablando. Exacto. La gente que más estudia, más crece en el amor. Total. Y más Dios le da más gracias todavía. Entonces, ahí está. Vamos, demos un pasito que el tiempo se nos va. Vuela. Bueno, el octavo punto es hacer en todo la voluntad de Dios. Ese es, el santo abandono, ¿no? Eso es un santo. Literalmente, eso es un santo. Un santo es eso. Claro. Resumidas cuentas. Hágase en mí según tu palabra de la Virgen, ¿no? Literal. Ella no entendió cómo era lo que la ángel anunciaba, pero es la voluntad de Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es un lema de vida. ¿Quieren un atajo a todos estos puntos? Ese, el 8. Literal. Hacer en toda la voluntad de Dios. Cantidad de problemas, cantidad de trastornos, cantidad de pues hoy en día hay tanta cosa que ha salido. Trastornos nerviosos y porque la gente no acepta lo que Dios dispuso para su vida. No acepta la voluntad de Dios. Ahí está el punto. Y hay dos maneras de saber la voluntad de Dios. Una son las cosas que acontecen. Dios dispuso que acontecieran. Es evidente que San Pablo es el que dice, ¿no? Que todo lo que acontece, todo lo que acontece, todo, ¿no? No es mucho, ¿no? Todo, absolutamente todo lo que acontece es para el bien de aquellos que aman a Dios. Así. O sea, todo lo que, incluso las cosas malas, entre comillas, que nos pasan. O sea, una enfermedad, un problema económico, una injusticia que cometen contra nosotros. O sea, las cosas duras, desagradables, dolorosas de la vida, Dios las permite
para el bien nuestro, es para nuestra santificación, para nuestra unión con Él, por lo tanto, para nuestra felicidad relativa en esta tierra y después para ganarnos el cielo. Exactamente. Entonces, eso es algo muy, muy, muy importante tenerlo claro, ¿no? Sí. Y otra manera de saber la voluntad de Dios es a través de los superiores. Interesante. Cuando un superior habla, es importante este punto, Y es la voluntad de Dios. Y entra un poco en el siguiente, porque aquí entra un tercero en nuestra vida espiritual, ayuda muchísimo. Alguien con experiencia, elegir un buen confesor, esto es muy importante. Y justamente entra en el siguiente punto. Estamos en el 9 ya. Ya vamos al 9, sí. ¿Se acuerda ese hecho del doctor Plinio? Lo comentaba en una conferencia, que él una vez lo invitaron a dar una charla en una cárcel, ¿no? Y él entró a la cárcel, bueno, le dieron todas las recomendaciones de seguridad. Y cuando entra al patio, ahí él dice, empezó a analizar las fisionomías y dice, yo estoy viendo aquí dentro a la gente que veo allá afuera. Igualito. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Y ahí él se dio cuenta. Yo percibí que los que estaban aquí dentro eran personas que no hacían examen de conciencia. El 9 punto, el examen de conciencia. Ese examen es poner esa lámpara ya no hacia los otros, sino, porque para eso es muy fácil, somos expertos, total, ¿no? Sabemos, a ver, usted tiene tal defecto, colocar la lamparita y ¡clac! Así, y empezar a analizar cómo me fue en palabra, actos, obra, omisiones, y lo ideal es por lo menos hacerlo una vez al día. Caída la noche, antes de dormir, parar un poquito a hacer ese examen. ¿Cómo fue mi día, no? ¿Cómo fue mi día? Es impresionante. En mis pensamientos, palabras, actos, obras, omisiones, porque podría haber hecho tal bien y no lo hice. San Ignacio era el que recomendaba hacer 3, ¿no? 3 diarios, pero bueno, San Ignacio. Pero es súper interesante para marcar la vida de la persona. Al despertar, pienso, ¿cómo quiero que sea? ¿Cuál va a ser mi objetivo del día? ¿Cómo va a ser mi rumbo? A mediodía es cómo llevo ese objetivo. Y al final del día es qué tal fue. Y porque si no la vida queda vacía, ¿no? Mucha gente que va pasando y va viviendo y pasan días y días y le pasa el tiempo y pasó la vida y la persona así como fue llegó y no hizo nada en su vida. En cambio, no, tener una ruta marcada, tener una conquista. Sí, al inicio hablábamos de que del gran negocio de la salvación, ¿no? Es el gran negocio. Bueno, si los negocios del mundo que no son para la salvación son menos importantes, todos los negocios hacen examen de conciencia. Es literal, sí señor. Todos los días. Sí, una administración. Y a veces 3 veces al día. Sí, señor. A ver la caja cómo está, la inversión fue tanto, entró tanto, no entró, ¿qué pasó? Ayer entró más, entonces va a ver al empleado allá, ¿qué pasó? Que es que se acabó el stock del producto, que no, que la propaganda no está bien hecha, y ahí sí, y se abusan todas las antenas, ¿no? Y ahí sí es toda la habilidad, toda la preocupación. La pericia. Bueno, este es el negocio más importante. Ajá. ¿Cómo va el negocio de nuestra salvación? Día a día. Hoy progresé. Sí. Y un punto que recomiendan mucho es que, o sea, ya sobre examen de conciencia da para hacer un podcast también, ¿no? Solo sobre el examen de conciencia. Pero bueno, uno de los puntos que recomienda, uno debe hacer el examen de conciencia, evidentemente, bueno, para la confesión, evidentemente, ¿no? Y si uno cumplió o no los mandamientos de Dios. Ese va a ser más riguroso en función de eso, ¿no? Pero este examen de conciencia cotidiano revisa rápidamente el día a día en función de lo que le decía la voz interior, ¿no? Lo que como ese vicio que la persona ya sabe que tiene. Porque no se conoce. Es decir, el vicio dominante, porque todo el mundo tiene algún defecto que es el dominante. Exactamente. Cada uno. Y en la medida que uno progrese en ese vicio dominante, todos los demás defectos se van componiendo, digamos, se van mejorando. Entonces uno debe vigilar sobre todo en ese punto que uno es más débil, ¿no? Y es ese hombre de aquella historia de París, que el mérito de ese hombre era que todos los días decía, Señor, hoy caí. Pero él por lo menos decía, me di cuenta de que caí y pido la ayuda y cumplo todos los demás consejos y puedo seguir adelante. ¿Por qué? Porque, Señor, caí. Si él ni se interesara, si no hiciera ese examen de conciencia, si él no reconociera que cayó, no podría levantarse. Y ahí estaría ahí todavía postrado. Bueno, y aquí ya
la bomba atómica. Este punto 10 es la fuerza para alcanzar la santidad, porque pues ahí encontramos a aquellos que están más empeñados en nuestra salvación, ¿no? La devoción a la Santísima Virgen y a la Sagrada Eucaristía. Punto. Ya está. Las 2 columnas de Don Bosco. Cualquiera diría, oiga, pero ¿por qué? Podría alguien objetar, ¿no? ¿Por qué no dijeron esto primero, no? Porque jerárquicamente, pues aquí está lo más importante, ¿no? Nuestro Señor en la Eucaristía, después la Virgen, pero resulta que es importante que los sacramentos se reciban en gracia. Claro. Los sacramentos de vivos como la Eucaristía, ¿no? Recibir la Eucaristía, bien, pues estos consejos anteriores preparan el alma para recibir bien la Eucaristía de manera a alcanzar todos los frutos. Porque comulgar, muchos comulgan, y en gracia hasta en gracia, pero que se saque todos los frutos, estamos comulgando al Omnipotente y salimos omnipotentes. Sí. Ahí, porque no estamos sabiendo impostar bien el Espíritu para, por mediación de la Santísima Virgen, hacer una buena comunión. Claro, es la mayor arma que tenemos a nuestra disposición, es aquello en lo cual el demonio más se empeña en que no la frecuentemos, o si la frecuentamos, no la aprovechemos al máximo, ¿no? La Eucaristía es Dios mismo que se quedó. Él está en cuerpo, alma, sangre y divinidad, es presencia real, y se quedó y entra dentro de mí, me viene a visitar dentro de mí. Y yo estoy 10 minutos con él, que es lo que la presencia real más o menos se calcula que permanece. Y una vez ve que las personas comulgan y salen a conversar ahí con la vecina allá afuera, salen corriendo al supermercado porque no sé qué, y tienen a nuestro Señor dentro de sí. Son los 10 minutos más preciosos. Imagínense que nuestro Señor se mandara un ángel y le dijera: de aquí a un año, exactamente en esta fecha, me voy a aparecer y te voy a visitar en la casa. Imagínense, pasamos todo el año preparando nuestra alma, preparando la casa, y qué le voy a ofrecer a nuestro Señor, y quién nos va a acompañar. En fin, estaría... Bueno, nuestro Señor lo recibimos lo podemos recibir todos los días, 10 minutos, nos viene y nos visita. Es Él, el mismo que estaba en el pesebre, el mismo que multiplicó los panes, el mismo que resucitó a Lázaro. Es el mismo que viene para que yo converse con Él, para que yo le presente mis problemas y le agradezca y lo adore, y para yo convivir, para Él convivir conmigo, para Él santificarme. Claro. Pero Él vino al mundo para eso, para santificarnos, como ya vimos. Y Él viene en la comunión para santificarnos a cada uno. Entonces, ojalá que esos 10 minutos nos recojamos, pensemos en Él, le pidamos, lo adoremos, le agradezcamos, en fin, convivamos con Él esos 10 minutos enteramente concentrados. Y antes de comulgar, prepararse para ese momento culmen, y después pasar el resto del día. Hombre, hoy me visitó nuestro Señor. Imagínate que nuestro Señor se nos apareciera y nos visitara. Vamos a contarle a todos los vecinos, a todos los amigos. Bueno, si podíamos filmarlo, lo mandábamos por el WhatsApp. Y nuestro Señor se me apareció, y mire que... Bueno, todos los días lo tenemos igual. O sea, con otra apariencia, pero es igual. Entonces, Él es el que nos santifica, y para eso es que se quedó en la comunión. Si los hombres valoráramos lo que es la comunión, tocaba construir varios estadios en Bogotá para las misas. Sí, literal. Y el papel ahí de Nuestra Señora, ¿no? Porque ella es como que el molde dentro del cual, si uno con humildad se ajusta, pues crea las condiciones perfectas para recibir a nuestro Señor, porque ella fue así. O sea, en el momento en que ella recibe la anunciación y nuestro Señor pasa a formarse en el seno materno, o sea, era el paraíso de Dios, era Nuestra Señora, ¿no? Literal. Pero bueno, un último punto. ¿Un plus? ¿Cuál está ahí? No es un plus. Solo una observación. Es peligroso conversar con los caballeros de la Virgen, porque el reloj empieza a avanzar y no paramos. Desde el otro lado ya empiezan a hacer un montón de señas. Creo que ya realmente nos tocaban parar. El tema es muy interesante. Sí. Tuvieron que prender las cámaras porque ya estábamos conversando antes de entrar al aire, y porque realmente muy profundo, estas ideas muy bien concatenadas, y si las aplicamos, pues
alcanzan el resultado que es nuestra santificación, ¿no? Vale la pena que la gente deje su comentario. Me sirvió, lo seguí y me sirvió. Lo seguí, dejen sus comentarios, vale la pena que la gente comparta su experiencia, ¿no? Y compartan también estos 10 consejos a sus seres queridos. Sí, sí. Porque es un favor total que se hace a los otros. Entonces vamos a dar la bendición pidiendo a Nuestra Señora que nos enseñe a amar la Eucaristía, que nos enseñe a practicar cada uno de estos puntos con profundidad para que no vivamos nuestra fe de una forma ingenua, sino con esta astucia, con este método, con esta aplicación, con esta constancia, para que realmente podamos capacitarnos cada vez más para enfrentar las distintas pruebas y al mismo tiempo pues podamos ser recompensados en el cielo. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Salve María. Salve María.